Día caliente, cada vez más. Hoy es un programa donde vas a tener la información de último momento, de lo que está pasando, seguramente ya lo sabés, con este médico, el médico de los famosos, el médico de las estrellas, el doctor Rubén Mühlberger, médico de Diego Armando Maradona, de Charly García, de Moria Kazan, de Marcelo Polino y de otra cantidad enorme de estrellas, Cacho Castaña, acaba de ser detenido por la justicia por aparentemente ejercer la medicina de forma ilegal. ¿De qué manera? Prometía, escuchen esto, prometía la cura contra el coronavirus. Tenemos las pruebas, a mí me acaban de llegar mensajes de texto de la secretaria del doctor Mühlberger. Lo que prometía, te decía, que tenía un protocolo COVID-19 con antivirales y prometía que esta era la cura para una de las enfermedades que está aterrando al mundo en este momento. Esto es un delito claramente. Lo había prometido por televisión, lo prometía por mensaje de texto. Ahí lo vemos con Moria Kazan, lo vemos con Maradona, con Charly, con Rocío Oliva. Es impactante cuando uno ve la cantidad de fotos con los famosos más importantes de la República Argentina. Comenzó esto con una declaración en los medios, en el programa de Moria Kazan, donde prometió la cura contra el COVID-19. A partir de ahí una denuncia penal de otro médico, el doctor Capulla, y ahora la detención y la investigación. En un rato vamos a tener detalles con Lucía Salinas, en un rato un móvil también donde está detenido ahora el doctor Mühlberger. Pero lo más importante del día, por supuesto, tiene que ver con el coronavirus. Chicos, buenas noches. Ahora presentamos los temas, por supuesto, como siempre. Pero quiero que entendamos que hoy es un programa especial. Vamos a cambiar la morfología habitual de Ya Somos Grandes. No voy a arrancar con el editorial, si bien hay algo que tengo ganas de charlar con ustedes, muchas cuestiones políticas, porque quiero comenzar este programa. Vamos a hablar y vamos a tener mucha información de Santi y de Lucía, por supuesto, pero quiero comenzar directamente con el hombre más importante del día, a mi criterio. Periodísticamente, si vos me preguntás con quién hay que conversar a esta hora, es con Fernán Quirós, porque es el responsable de la salud en la ciudad de Buenos Aires. Es parte del equipo de decisión, tanto en la ciudad como a nivel nacional. Es uno de los especialistas más importantes que tiene la Argentina. Transmite muy bien lo que está pasando y necesitamos conversar con Fernán Quirós. ¿Por qué? Porque la cosa, y este es un programa donde nuestro compromiso es decirte la verdad, aunque a veces no sea la que queremos escuchar, la cosa empezó a ponerse un poquito más complicada. Ya hace varios días que venimos contando que la curva crece. En un rato aquí estará Nelson Castro, que nos va a dar su análisis también. La curva empezó a crecer, empezaron a aparecer más contagios, empezaron a aparecer más casos por día, explotó la situación en los geriátricos, explotó la situación en los lugares de emergencia, en los barrios más vulnerables, en los refugios para los sin techo. La Villa 31, el barrio 31, perdón, la Villa 1-11-14, las villas y los barrios vulnerables de la provincia de Buenos Aires, aunque ahí no se testea y por eso hay menos casos, nos empezó a demostrar que el problema estaba empezando a crecer, que el problema verdaderamente nos estaba empezando a tocar la puerta. Fernán Quirós, que está aquí y ahora va a conversar, le dijo la montaña. Algunos le dicen el pico, otros le dicen el monstruo. Lo tenemos enfrente, lo tenemos acá cerca. Tuvimos 24 muertes en 24 horas. Una muerte por hora es el promedio. Y las preguntas que le vamos a hacer a Fernán Quirós. ¿Estamos preparados? ¿Se viene ahora sí la pelea contra el coronavirus que hasta ahora veníamos evitando por estar en cuarentena? ¿Tenemos la cantidad de camas suficientes? ¿Nos va a pasar lo mismo que pasó en Europa o estamos preparados? Fernán Quirós, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, Diego. Gracias por los comentarios. No, por favor. Antes de hablar sobre el COVID y sobre toda esta cuestión que quería preguntarle, le quiero mencionar simplemente, yo sé que está usted con mucho trabajo en este momento, pero vale la pena porque tiene que ver, acaba de ser detenida y clausurada una clínica privada muy importante, la clínica de los famosos, la clínica del doctor Mühlberger, justamente porque prometía la cura contra el coronavirus. No le pido un análisis penal, por supuesto, porque se está investigando, pero sí, como médico, como ministro, como especialista, ¿por qué es tan peligroso que alguien prometa por televisión o por mensaje de texto que tiene la cura contra el coronavirus? Bueno, no conozco el caso, me estoy enterando en este momento por ustedes, pero decididamente nadie puede decir que tiene la cura contra el coronavirus porque la cura no existe. La cura es la evolución natural de la enfermedad. Lo que hay algunos tratamientos que han demostrado disminuir el riesgo de tener una mala evolución clínica, pero son muy poquitos tratamientos y están todavía muchos en investigación.
Por lo cual, cualquiera que prometa algo en la salud que no está demostrado que lo pueda cumplir, está haciendo uso indebido de su título, ¿no? Le agradezco mucho, ministro, que diga esto, porque es la primera palabra oficial que surge. Insisto, esto es de último momento. Y esta frase que estoy viendo aquí en nuestra pantalla me parece que es la que tenemos que marcar, insistir, y me alegra mucho que le haya dicho oficialmente el ministro. La cura contra el COVID-19 no existe. No importa si te la promete el médico de Maradona, no importa si te la promete el médico de Charly García, no existe, y cualquier persona que esté prometiendo, que esté lucrando con la cura del COVID-19 te está engañando y puede estar generándote un daño muy grave para la salud. En un rato vamos a tener detalles de la investigación y información exclusiva que nos va llegando permanentemente. Quirós, ahora sí, ¿estamos preparados para lo que se viene? ¿Se viene el pico finalmente en la Argentina? Bueno, nosotros venimos comunicando en la ciudad hace mucho tiempo, Diego, que nosotros lo que vemos es una curva que va ascendiendo lentamente a lo largo de las semanas y esperamos que para fin de mayo, principios de junio, tener el aumento más significativo de los casos. Y eso es un poco lo que estamos viendo, que la curva sigue aumentando permanentemente y para fin de mes, principio del mes que viene, vamos a tener seguramente los días más intensos en cantidad de casos. Lo único que hay que tener un poco de prudencia porque si bien los últimos 5 o 6 días, al menos en la ciudad, que es de lo que yo puedo hablar con precisión, hemos tenido un aumento muy importante, allí hay alguna cosa para considerar que parte de ese aumento es la evolución natural de la curva, pero otra parte que no es menor es porque hemos cambiado la estrategia, la intensificación de la búsqueda de casos, hemos ido a buscar casos puerta por puerta, hemos activamente ido a buscar a las personas con convivientes y contactos estrechos de los enfermos, hemos duplicado los testeos en la ciudad, sobre todo en la 1114, en la 31, en los paradores, en los geriátricos, y por supuesto esos lugares que son los que más fácilmente corre el virus, hemos diagnosticado una cantidad de casos que no todos son de la curva original, sino algunos son casos muy leves que hubieran pasado desapercibidos si no los hubiéramos ido a buscar. Hay muchas preguntas para hacerle, doctor, le agradezco. Comento que arrancamos este programa así de manera poco habitual, yendo rápido al móvil porque tiene, ustedes se imaginan, mucha actividad. Fernán Quirós, le agradecemos que esté con nosotros estos minutos. Hay muchas preguntas para hacerle, pero aprovecho, le doy la bienvenida al doctor Nelson Castro, también un honor tenerte, Nelson, sabés, compañero de Telenoche, un gran profesional y una gran persona. Santiago Fiorito y nos va a contar uno de los secretos máximos de la política argentina hoy. Hoy, aquí en Ya Somos Grandes, la palabra de Carrió. ¿Qué piensa Lilita Carrió? Y Lucía tiene también los pormenores, los detalles de la causa contra Mühlberger y también el operativo de impunidad de Cristina que opera a toda marcha. Hoy se conoció que la Oficina Anticorrupción no va a investigar más a la vicepresidenta Cristina Kirchner y también Oscar Martínez. Así que tenemos un programa, espero que entre. Yo les prometo que va a entrar todo. Fernán Quirós. Y la vuelta de Vidal, ¿eh? Y la vuelta de Vidal también, me había olvidado. Le puedo hacer, Fernán Quirós, preguntas delicadas a partir de ahora. Usted me irá respondiendo lo que pueda, pero quiero hablar con la mayor crudeza posible para que todos entendamos dónde estamos parados. ¿Puede pasar en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que es claramente el epicentro del problema ya en la República Argentina, lo mismo que pasó en Italia, lo mismo que pasó en España? ¿Hay riesgo de desborde? Te diría que no, Diego. Yo he sido lo más transparente y claro posible con la ciudadanía desde el primer día y me parece que es importante decirle a la ciudadanía que el hecho de que hayamos tenido esta fase horizontal tan larga da ciertas garantías en términos de las experiencias internacionales de que el pico va a ser un pico más romo, no tan empinado, y por lo tanto no imaginamos una curva en la ciudad de Buenos Aires ni en la Argentina que se parezca a esas curvas que han tenido China, Italia, España, en parte Inglaterra, Estados Unidos, Brasil. No imaginamos que esa ya vaya a ser la curva en la Argentina ni en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que, como bien decías vos, tenemos por delante una montaña, pero esa montaña seguramente va a ser una montaña un poco mejor y más fácil de administrar que lo que han sido estos países tan tremendos que hemos visto por televisión. Ministro, ¿es verdad que están estudiando la posibilidad de que si en los próximos días hay más casos, más contagios, sobre todo en las villas y en los lugares de asentamientos más pobres, van a retrotraer la medida y hacer una cuarentena más dura? Por supuesto, lo hemos dicho desde el primer día. Nosotros cuando informamos los comercios de cercanía que íbamos a liberar,
y que íbamos a celebrar los paseos de los chicos, aclaramos que había dos motivos por los cuales las medidas se iban a desandar. El primer motivo es que las personas no cumplan con la normativa vigente, cosa que hasta el día de hoy no se ha podido constatar. Hemos visto buen nivel de cumplimiento, veremos el fin de semana con los niños. Y el segundo motivo, que la curva tuve una aceleración de la contagiosidad. Al día de hoy ninguna de esas dos cosas se han observado. Por supuesto que los casos de ahora no tienen nada que ver con esas medidas, porque los casos de ahora son de contagios de 10 días anteriores, ¿no es cierto? De tal manera que hay dos cosas que van a hacer que retroigamos las medidas. Una de estas dos que acabo de decir, y por supuesto la otra cuestión que va a hacernos desandar las medidas es cuando nos acerquemos a la montaña o empecemos a subirla. Naturalmente, nosotros sabemos que tenemos una montaña por delante y por lo tanto cuando estemos al filo de la montaña va a haber que tomar medidas de desandado y por supuesto disminución o aumento del distanciamiento social en la ciudad de Buenos Aires. Ministro, cuando se esté en ese pico máximo de la montaña, como usted dice, ¿la infraestructura de salud de la ciudad es suficiente para atender la cantidad de casos que están esperando? Bueno, nosotros hemos preparado toda la infraestructura de la ciudad con el subsector privado, la seguridad social y el sector público, fortaleciéndolo mucho en este tiempo y lo hemos preparado a una dimensión un poco mayor a lo que esperamos que ocurra con la curva. De manera que hemos preparado todo el sistema. Nosotros en el subsector público, para que ustedes sepan, hemos agregado 300 camas de terapia intensiva con toda la tecnología y el recurso humano que requiere, 600 camas de internación general y hemos agregado 3.000 camas de hoteles. Y toda esa estructura está disponible con recursos humanos, con tecnología. De manera que nosotros hemos preparado el sistema para poder darle el servicio a la ciudadanía que se merece si es que tenemos la dureza de tener que tolerar esa curva que estoy contando. Ministro, lo saluda aquí Nelson Castro, que también quiere, por supuesto, participar de la charla. Nelson. ¿Qué tal, ministro? Muy buenas noches. La pregunta noches, es, Nelson. esta situación que ha aparecido en las villas, que marca claramente una circulación comunitaria, con las diferencias de cada una de ellas. Primero, ¿a ustedes los han sorprendido? Y segundo, ¿cuándo se terminará de hacer el testeo total con PCR de los habitantes de todos los barrios de las villas? Bueno, digamos, sorprender no nos ha sorprendido porque veníamos comunicando que ese era un área de mucho riesgo. Lo que hemos tenido es una evolución de una curva, como usted dice, Nelson, diferente. En la 31 ha tenido una circulación comunitaria muy rápida, en la 1-11-14 está con una circulación comunitaria más lenta y en el resto de los barrios vulnerables todavía la circulación no es tan intensa. Primer punto que usted me comentaba. El segundo aspecto es el testeo. Nosotros la estrategia que tenemos es así, Nelson. Todos los días vamos casa por casa sobre las personas que conviven o que han sido contactos estrechos de una persona que ha tenido confirmada la enfermedad el día anterior. Al día siguiente salimos y buscamos unas 5 a 10 personas por cada enfermo del día anterior. Vamos casa por casa, lo golpeamos, lo consultamos por los síntomas de él y de todos los conviventes que tienen en el domicilio. De manera que lo que hacemos es cada día salimos con el equipo en los diferentes barrios, preguntamos síntomas. Aquel que tenga el más mínimo síntoma, no tiene que ser un sospechoso completo. El sospechoso del barrio vulnerable es un sospechoso sensibilizado. Que tenga el más mínimo síntoma, que haya convivido o haya sido contacto estrecho del caso del día anterior, lo hisopamos. De manera que vamos a ir hisopando diariamente a la lista de contactos estrechos o convivientes de los enfermos del día anterior. Con esa estrategia estamos hisopando unas 150 personas entre los dos barrios que tenemos más intensidad de actividad y vamos a seguir con esta metodología hasta que vayan disminuyendo los casos originales, porque cuando uno va conteniendo a los contactos estrechos, esa segunda y tercera ola de contagios se empieza a cortar. Correcto. Estamos trabajando justamente para entre la segunda y tercera ola lograr cortar esta cantidad de casos que tenemos en estos barrios. Últimas dos preguntas, ministro, porque sé que se tiene que retirar. Está Nelson Castro, seguiremos analizando en un rato detalles exclusivos de quién es este médico estafador, el doctor Mühlberger, el médico de Maradona, de Moria, de Charlie, de un montón de figuras de la Argentina que prometía la cura contra el coronavirus. Nos dijo recién el ministro de Salud de la ciudad: es una estafa, el que te prometa la cura te está mintiendo, no hay cura. Te vamos a contar detalles increíbles de este personaje que viene siendo polémico desde hace muchísimo tiempo. Preguntas finales, ministro, le decía: ¿puede volver la cuarentena estricta, la cuarentena fuerte, la cuarentena parecida a la de los primeros días? Primera pregunta. Y segunda, ¿hay riesgo de que en Argentina, en las próximas semanas, cuando llegue el famoso pico, empecemos a contar
los casos, los contagios de a miles por día? La decisión de la cuarentena la va a tomar naturalmente el señor presidente. Lo que yo puedo decir es que es razonable, y todos los países han hecho lo mismo, que cuando uno está en pleno pico de la pandemia, disminuya críticamente la circulación social y por lo tanto endurezca fuertemente la cuarentena durante varias semanas hasta que la curva empiece a descender. Eso es lo que han hecho todos los países del mundo, es lo más razonable. Ahora, no es una decisión que voy a tomar yo, ni mucho menos. Y de los segundos, Diego, que me habías preguntado. Sí, se pueden contar de a miles los casos, ¿no? Cuando llegue el pico finalmente por día, miles de contagios por día. Yo te diría, no me imagino un número de miles muy importante. Naturalmente, en el momento de más actividad en el área metropolitana, el número tal vez sean parecido a lo que estás diciendo, pero es imposible preverlo en el resto del país porque la pandemia en la Argentina es muy heterogénea. El área metropolitana se comporta de una manera, el resto del país se comporta de otra. Ministro, muchas gracias por la comunicación, insisto, una de las personas más importantes para conversar el día de hoy. Gracias, que continúe con su trabajo, que es muchísimo naturalmente. Estamos acá con Nelson Castro, en un rato Oscar Martínez. Nelson, ayúdame con esto porque quiero contar a quien está del otro lado por qué es importante lo que pasó hoy con el doctor Mühlberger y por qué no es un tema que se agota en la farándula, sino porque es un tema que tiene que ver con todos nosotros y que tenemos que prestarle muchísima atención. El doctor Rubén Mühlberger viene siendo denunciado hace años por famosos, por gente que no trabaja en los medios también, porque el doctor Mühlberger promete cosas que no puede cumplir. Recién estábamos con Nelson repasando el archivo. Promete, por ejemplo, que Maradona iba a adelgazar en 2 semanas. Dijo, yo con este té, con este aminoácido, con este extracto de berenjena, voy a hacer que Maradona adelgace en 2 semanas. No hace falta revelar el resultado de cómo está Diego Armando Maradona. Moria Kazan, que es una de sus principales clientas y pacientes y promotoras, ya tuvo problemas con él en el año 2013. Lo llevó a la justicia, lo acusaba de haberle dado cualquier cosa, mandó a la justicia a analizar las pastillas. La madre de Rubén Mühlberger dice que su hijo es un mentiroso. La hermana de Rubén Mühlberger dice que su hermano es un mentiroso y que le debe $20.000 por tenerla trabajando en negro. Su expareja lo denunció también cuando se separaron por agresiones físicas y tuvo que hacer una recomposición societaria de su empresa porque la clínica de Mühlberger estaba en realidad a nombre de Alejandro Pugliese, quien era en ese momento su pareja. Ahora la justicia lo está investigando fuertemente porque la justicia se pregunta, ahora Lucía nos va a dar los detalles, si esta persona es médica, de verdad, si es médico, si tiene título habilitante, si puede trabajar de lo que trabaja, si nos está engañando. ¿Cómo surge todo esto y por qué es importante en este contexto? Porque prometía la cura contra el COVID-19. Yo tengo acá en el teléfono, me lo mandó una paciente del doctor Mühlberger, que por supuesto no voy a revelar su identidad porque la envió cuando esto salió a la luz, a modo de colaborar, y lo quiero leer directamente. Dice Klinik, que esto le causaba gracia a Nelson, Klinik Mühlberger en alemán, Klinik con K, ¿no? Así es. Klinik Mühlberger. Dice esto el mensaje de texto, lo tengo acá. No hice a tiempo a pasárselo a la producción, pero perfectamente lo puedo mostrar. No estoy aquí mostrando el contacto que me lo envió. Yo sé, sí, no hay problema. Yo sé que va a llegar el plano. Me apagó el teléfono. Ahí se me apagó el teléfono un poquito. Va a llegar el plano seguramente. Voy leyendo mientras. Dice, como siempre, marcando tendencias en prevención de salud. Tengo roto el teléfono, una vergüenza. En prevención de salud. Desarrolló el doctor Mühlberger un protocolo COVID-19, sueros, suero antiviral, suero inmunológico, suplementación, comprimido antiviral. Realmente lo que estaba prometiendo era la cura contra el coronavirus. Prometía por televisión, en un programa de aire, prometía a través de mensaje de texto, Nelson, que iba a curar a la gente del coronavirus. Bueno, esto es por supuesto una estafa y obviamente más allá del reproche penal que va a tener, es algo muy peligroso. La forma como está, porque efectivamente en el programa que vos mencionabas, ahí él sí habla claramente de que tiene toda la solución contra el COVID-19. Aquí está expresado de una manera más sutil, porque él dice protocolo COVID-19, suero antiviral, comprimidos antivirales y demás. Antivirales hay contra el herpes y demás.
¿no es cierto? Entonces, seguramente él va a tratar de, digamos, precaverse con esto y protegerse con esto. La gente entendía el mensaje, de todas maneras, Diego es muy claro. Él estaba prometiendo algo contra el COVID-19. Contra el coronavirus, hoy por hoy no hay absolutamente nada. El único antiviral, que lo comentamos el otro día contigo, que se encontró, disminuye el tiempo de duración de la infección y produce alguna mejoría, es el Remdesivir, que se está estudiando ahora, pero no hay ningún antiviral que cure contra el virus totalmente, ni que proteja contra el virus. Por lo tanto, esta es una estafa, por supuesto. Ahora, los famosos le creían de algún modo, bueno, ¿no? Porque sí, claro, seguían yendo, ¿había algún interés específico? ¿Qué pasaba? No, seguramente, mira, uno va analizando las cosas y además a través de lo que es la experiencia de los años de la medicina. Seguramente en la medicina ortomolecular, en la medicina de oligoelementos, aminoácidos, claro, fundamentalmente, ¿no es cierto? Y entonces, muchas veces ha ocurrido que como se dan en estos sueros que vos no sabés qué tomar, estas pastillas que vos no sabés qué tomar, entre los aminoácidos hay una mezcla de anfetaminas o de productos vinculados con las anfetaminas, que son los que tienen un efecto anorexígeno y te quitan el apetito. Entonces, eso es como funcionan, porque los oligoelementos, más allá de que vos te alimentás con una dieta estricta y demás, muchas veces no terminan alcanzando para que la persona, si tiene un apetito enorme, con eso dice, claro, el doctor, sí, no me alcanza, tengo apetito, tengo hambre, quiero comer. Ahora, Lucía, es impresionante porque en esta causa lo que se descubrió en la clínica es de terror. Sí, medicamentos vencidos, material patológico. Exactamente, más allá de esta estafa que vos estabas explicando y que se está investigando, esta suerte de resolución o de cómo curarse del coronavirus, cuando la justicia de la Ciudad de Buenos Aires llega a la clínica de Retiro, se encontró con muchísimas otras irregularidades y te las voy a detallar. Entre ellas, medicamentos vencidos que se estaban entregando allí. También residuos patológicos que no respetaban ningún tipo de protocolo de tratamiento del mismo. Todo esto encontrado en esta clínica que quedó cerrada y cuyo dueño fue detenido. Pero además encontraron que no tenía la clínica la habilitación correspondiente para funcionar como tal. Es decir, tenía medicamentos vencidos, residuos patológicos que en su tratamiento no respondían a ningún protocolo. Imaginemos sobre todo en esta situación de pandemia, con la gravedad aún mucho más que eso significa, y tampoco la habilitación. Y lo que se está investigando también es la formación médica de esta persona también para llevar adelante todos los tratamientos que allí estaban ofreciendo. Se secuestraron todo tipo de elementos, historias clínicas, computadoras, recetas que se estaban realizando, que estaban allí, que se iban a entregar. Y todos los medicamentos y todas las cosas que la justicia hoy de la ciudad está considerando como pruebas importantes en esto que en realidad es una gran estafa y que tiene su agravante en esta promesa de cura del COVID en este contexto. Y te lo decíamos hace un ratito, no es esta la primera denuncia que recibe el doctor Rubén Mühlberger. Esto viene ya desde hace muchísimos años. Lo increíble es cómo la gente seguía confiando en él. Hay varios médicos mediáticos. Algún día, Nelson, podríamos hablar de ese tema. Estoy pensando en el doctor Lotocki también, que ha generado un estrago en muchísimas mujeres de la farándula también. Pero quiero que vean esto, porque hace unos años Pampito, Sebastián Perelló, que es periodista de espectáculos, entrevistaba a una víctima, a una denunciante de Mühlberger. Ya en ese momento, estamos hablando de hace 6 años, que en la televisión argentina aparecía esto. Mírenlo, mírenlo, por favor. Del doctor Mühlberger, ¿es así? Así es. Llegué como llega todo el mundo a la clínica, buscando sentirme mejor, porque lo primero que te preguntan cuando llegas a la clínica, ¿qué venís a buscar acá? Entonces yo les dije, lo que viene a buscar todo el mundo es sentirse mejor. Claro. Yo no buscaba más juventud, si bien tengo 40 años, yo sabía que no iba a parecer de 20. Pero yo quería sentirme mejor, sentirme bien desde adentro. Mucha propaganda, mucha televisión, nosotros somos muy cholulas, las travestis, más que nada. ¿Vos lo conociste por verlo en la tele, digamos? ¿A quién viste? Y Moria todo el tiempo nombrándolo. Así llego a la clínica de Curiosa. Claro, sí. Lleno una planilla, me cobran una consulta de... Creo que no viene al caso. No, decilo. 400 pesos una consulta, llenar una planilla. La consulta, pero 400 pesos era la consulta con el doctor Mühlberger o no? No. Ahí está, simplemente a modo de ilustrar, ¿no? Esto de
atención y de paso para aprovechar y ya vamos con la política y ya vamos con la palabra de Lilita Carrió y ya vamos con la impunidad de Cristina y ya vamos con Oscar Martínez y con Nelson y muchas cosas para conversar. Pero para cerrar este tema y entender por qué es importante, no hay que confiar en este tipo de medicaciones milagrosas, mágicas. Si alguien denuncia en la televisión a un médico, prestar atención. No siempre lo mediático es lo mejor, Nelson, ¿no? Efectivamente, sobre todo además cuando se está tratando de cosas tan delicadas, ¿no? Esto del COVID a mí me impactó porque marca una falta de límites sobre esto. Hay que tener mucho cuidado porque además, obviamente, ¿no? Muchos dirán, a lo mejor los sueros no tienen nada, pero siempre hay alguna gente, seguramente... Diego, si se hiciera el recuento de personas tratadas allí, más de uno diría, yo tuve este inconveniente, claro, tuve este efecto colateral, me sentí mal, tuve que dejar porque no tuve resultado y encima algunos de los medicamentos me dañaron. Es un tema realmente grave y delicado. Muy bien, vamos a seguir con este tema, hay muchos detalles todavía, está interesando, sé que del otro lado están con mucho interés, hay más información, hay más datos exclusivos, el documento que el doctor Mühlberger le mandaba a la gente que aceptaba el tratamiento, donde decía nos estamos cuidando, estamos tratando de ser desde lo biológico súper responsables, cumplimos el protocolo, todo mentira. Absolutamente. Todo mentira. Bueno, obviamente, una mentira peligrosísima que tiene un reproche penal, pero además tiene el reproche en las vidas de la gente. Más de uno hoy debe estar con un temor. Imagínate alguno que recibió el suero, que no lo sabemos, hay que averiguarlo, y que dijo, yo creía que estaba protegido y ahora me doy cuenta que estoy andando por la vida con el mismo nivel de protección que tienen todos, ¿no? Un verdadero delirio. Ya vamos a retomar, vamos a hablar de política, vamos a hablar con Oscar Martínez. La palabra de Carrió, esto es información de Santi Fioriti, es un verdadero misterio lo que piensa Lilita Carrió. Yo si ahora tengo tiempo, voy a hacer un comentario editorial sobre los enemigos imaginarios de Alberto Fernández y por qué Alberto Fernández no se hace cargo de nada. No lo escucho en los últimos días, Alberto Fernández no se hace cargo de nada. Él no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en la Argentina. No me refiero a la pandemia, por supuesto, que en ese caso sí no tiene nada que ver. ¿Por qué Alberto no se hace cargo en un ratito? Santi, la palabra de Lilita Carrió, un misterio de la política. ¿Qué pasa con Lilita? ¿Por qué no habla? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué dice? Digo, hay 3 protagonistas de Juntos por el Cambio, los principales, que no hablan. Mauricio Macri, desde que dejó la presidencia, no hizo declaraciones. María Eugenia Vidal, que volvió hoy a Lanús y estuvo con Néstor Grindetti, no le contestó a Alberto Fernández, que la cruzó hace muy poquito. Y Elisa Carrió, que tampoco habla y que está, a diferencia de Macri y de Vidal, corrida completamente de la política. Te cuento una íntima, hablé con ella por teléfono. A ver, contame. La quisimos invitar al programa, no quiere dar entrevistas, dijo, estoy retirada. Y te digo algo, me terminó cortando el teléfono. Muy de Carrió. Me dijo, no quiero hablar más. Lo que tengo para decir ya te lo dice. Estos son textuales de Carrió que nadie tiene, digamos, porque no habla ni en off. ¿Vos no habla Carrió, hablé 2 minutos por teléfono hasta que me cortó. Lo que se va a enojar Carrió con esto, ¿o no? Mirá lo que me dijo. ¿Un poco se va a enojar? A ver, dale. No creo que Alberto Fernández sea serio ni académico. Le duele a Carrió lo de académico. Me persiguió, pero respaldo las medidas tomadas en salud. ¿Qué hace Carrió acá? Bueno, claramente marca lo que ella cree que tiene que hacer Juntos por el Cambio. Acompañar al presidente en la política sanitaria, pero tomar cierta distancia del presidente. Ella es muy crítica de Alberto Fernández. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más dijo? Le pregunté por los presos. La liberación, bueno, las prisiones domiciliarias que se dio en los últimos tiempos. Ella es muy crítica con eso. Dijo que considera que lo que hace la Corte está bien. El textual es el siguiente. Hubo un acuerdo para liberar presos. Ella cree que hubo efectivamente un guiño de la Casa Rosada para que se liberen los presos. Y después dijo, yo pienso como la Corte. Hay que estudiar caso por caso, pero que liberen violadores y narcos es una barbaridad. Estaba enojada con ese tema. Moito se enojó y dijo... Pero es importante, discúlpame acá, Santi, porque quiero subrayar esta frase de Lilita Carrió. No se sabe, insisto, hasta este trabajo que hizo Santi Fioriti no tenemos idea de lo que piensa Lilita Carrió sobre esto porque no está hablando. Dice Carrió, textual, le dijo a Santiago Fioriti hace minutos, hubo un acuerdo para liberar presos. Yo pienso como la Corte, hay que estudiar caso por caso, pero que liberen violadores y narcos es una barbaridad. Esto tiene que ver con algo que quiero plantear en un ratito, que es por qué Alberto Fernández no se hace cargo de nada. ¿Por qué Alberto Fernández no se hace cargo de nada? Sigamos, Santi. Bueno, Carrió claramente me parece que se mete un poquito, aunque ella dice que está retirada, no me llamen, está dando un mensaje. Carrió, te cuento, habla con Mauricio Macri, esto me entero por otro lado,
habla con María Eugenia Vidal, habla con los principales protagonistas de Juntos por el Cambio. Lo que no quiere es que la metan en el barro. Dijo, yo me quise ir del Congreso, no quería ser diputada, renuncié a mi banca. Por lo tanto, mira esta frase, no me busquen más, estoy afuera de la política. Definitivamente afuera. Carrió se está dedicando a leer, a mirar cine, Mirá. a seguir la pandemia muy de costado, pero le creo a medias, te diría. Qué que ella difícil sigue- pensar a Carrió fuera de la política también. Bueno, es difícil. Hay gente que está diciendo el año que viene tiene que ser candidata, Carrió. Ella por ahora dice, a la política no vuelvo, no voy a ser candidata, pero claramente está trabajando para que Juntos por el Cambio siga el mismo camino, es decir, unidos con las tres fuerzas, la coalición cívica, el PRO y el radicalismo en el mismo barco, aunque tiene diferencias con Patricia Bullrich, hoy presidenta del PRO, y también con Miguel Ángel Pichetto, cree que están teniendo una actitud demasiado dura con el gobierno. Ya vamos a hablar en un instante con Oscar Martínez, uno de los actores, artistas más queridos, más importantes de la Argentina. No suele dar muchas notas, así que le agradezco la deferencia. No quiero tampoco tenerlo mucho ahí esperando. Está Nelson Castro con nosotros. Conversábamos recién con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. Pero quiero hacer un planteo cortito. El programa tomó vida propia, apareció esto de Mühlberger. No quiero extenderme demasiado, pero no quiero dejar de decir esto. Planteábamos el jueves pasado acá algo importante que es, hay un enojo perceptible, visible de Alberto Fernández, pero no se termina de entender bien contra quién es el enojo. Aparecen como suele hacer en el discurso del kirchnerismo más duro, un enemigo imaginario. Uno no sabe bien a quién se refiere Alberto Fernández cuando dice, en el momento más delicado de la semana, cuando debe comunicar que continúa la cuarentena, a mí no me van a torcer el brazo. No se termina de entender por qué lo dice. Acá hay algo importante que hay que entender desde lo médico, y esto lo dicen los especialistas, no es que es una opinión nuestra. La cuarentena no es el tratamiento contra el coronavirus. La cuarentena no es un antiviral, no es un retroviral. La cuarentena es un paréntesis, una pausa que necesitan los estados, los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, para prepararse, para decir, bueno, se viene lo peor, se viene el pico, se viene el monstruo, se viene la montaña. ¿Cómo nos preparamos? Denos tiempo, sociedad, para que nosotros podamos prepararnos. ¿Cuánto cuesta? Bueno, a cada país le cuesta distinto. A cada estado le sale diferente, tiene otro precio. Para los estados más preparados es un poco más fácil. Por supuesto, no estoy hablando de los estados que no advirtieron y que subestimaron el virus. Eso está descartado. La cuarentena lo que te dice es, dame un tiempo, te dice el gobierno, para prepararme, para estar a la altura de las circunstancias. Y como dice Lilita Carrió, hay que cumplir. Lo que dice el gobierno a nivel sanitario hay que cumplirlo porque es efectivamente la principal herramienta que hoy para prepararse y para poder estar listos cuando llegue el embate que, según nos decía Quirós, puede ocurrir en las próximas semanas. Ahora, a mí lo que verdaderamente me preocupa es una frase del presidente Fernández de los últimos días cuando eligió criticar a María Eugenia Vidal, que en un ratito tenés más información, Santi, que también reapareció María Eugenia Vidal, otro de los misterios de la política. Vidal volvió a la actividad pública. Alberto Fernández dijo lo siguiente, dijo, siempre digo que no me gusta hablar del pasado. Entonces, ¿se acuerdan cuando en la secundaria tenías lógica? ¿Viste que decías premisa 1, premisa 2, ergo, tal cosa? Síganme en este razonamiento. Alberto Fernández dice, siempre digo que no me gusta hablar del pasado. Y siempre que dice eso, habla del pasado. Ergo, siempre habla del pasado, cuando tiene que explicar algo que no está funcionando. Entonces pregunto, ¿cuándo el presidente se va a hacer cargo? Por supuesto, entendiendo que la pandemia es algo que atacó al mundo entero, que ningún país sabe cómo reaccionar efectivamente contra este virus. No me estoy refiriendo al COVID. Estoy diciendo lo siguiente. Dice que la polémica por la salida de los presos es culpa del periodismo. Se lo dijo a Luciana y a Maru en el primer programa de Verdad Consecuencia. Dice que la falta de infraestructura en la provincia de Buenos Aires es culpa de Vidal, a pesar de que uno sabe las proporciones en las cuales han gobernado las diferentes fuerzas políticas en los últimos años. Dice que el default es culpa de Macri. Dice que el dólar a 135 es culpa de los especuladores. Nada de todo esto tiene que ver con alguna decisión del gobierno que lleva adelante Alberto Fernández. Es importante tener en cuenta que hay que cumplir con la cuarentena. Esto de ninguna manera, en este programa nunca se dijo que no había que cumplir la cuarentena. Todo lo contrario, todo lo contrario. Desde el primer programa se dijo que había que respetar las normas, que de estas salimos siendo honestos,
siendo ciudadanos responsables. Y que lo peor que le puede pasar a la Argentina es la ventajita, como Amado Vudú, que aprovechó para salir, la ventajita de Cristina, que aprovecha para consagrar su impunidad. En un ratito Lucía Salinas nos va a contar hoy la barbaridad que ocurrió. Félix Kraus, al frente de la Oficina Anticorrupción, dijo: no investigamos más a Cristina. Habíamos dicho, Félix Kraus va a ir a la Oficina Anticorrupción, pero si es el mejor amigo de Cristina. No pasa nada, pero ¿de qué nos acusan? Bueno, efectivamente, dicho y hecho. Félix Kraus no investiga más a Cristina Kirchner como titular de la Oficina Anticorrupción. Todo eso está pasando y son los vivos los que nos están perjudicando. Entonces hay que cumplir la cuarentena. Acá nadie dijo que no se cumplía, acá nadie pidió que se levantara. Sí, por supuesto, tenemos que escuchar a quien, con derecho, dice: me rompo el alma laburando todos los días. ¿Pueden tener en cuenta mi caso? ¿Pueden tratar de hacer un protocolo para mi negocio? Eso no es ser ni antipatria, ni querer torcerle el brazo a nadie, ni querer romper la cuarentena, porque viste que rápidamente en las redes o donde sea, no importa, te dicen, ¿querés romper la cuarentena, antipatria, qué sé yo? No, no, no. Acá se planteó algo mucho más profundo. Acá se dijo que la ayuda no llegaba ni a los más pobres con la IFE, ni a las empresas con los préstamos a tasa beneficiosa. Eso planteamos, que es mucho más grave y mucho más profundo. Las reglas hay que cumplirlas y se sale de esto cumpliendo las reglas. Nelson, no sé si querés agregar algo y ya hablamos con Oscar Martínez. No, absolutamente coincido contigo. A mí me preocupa mucho la utilización de la pandemia para avanzar en temas que comprometen a la República, y esto es claro, y por eso yo comparto tu crítica hacia el presidente de la República. Lo que ha ocurrido hoy marca un elemento más. A esto le agrego algo que ayer nosotros conversamos, ¿no? El funcionamiento del Congreso, que ayer fue una escribanía. Totalmente. Me parece que estos son puntos muy delicados, y el enojo del presidente de la República cuando le preguntan cosas que no le gusta me hace acordar a los que tenía Cristina Fernández de Kirchner. Y digo, qué decepción, porque el presidente demostró que quería volver para ser mejor. Y con eso está demostrando que es tan malo como aquello peor que vivimos. Una cosita más, prometo, se me calienta el pico y no... Una más, la última. No hace falta superpoderes para superar una crisis epidemiológica. No es necesario. Nos hicieron creer que sí. Nos hicieron creer que la concentración de poder era vital para ganarle al coronavirus. No es verdad. No hace falta que el presidente concentre absolutamente todo el poder de la República Argentina. No hace falta que no funcione el Congreso. No hace falta que la justicia funcione mal y a pedido de los oficialismos cuando hay que liberar a algún violador. No hace falta que el Congreso funcione de esta manera como lo vimos ayer, como una escribanía, a los tumbos y tardando 2 meses en encontrar un protocolo para poder hacerlo. No es necesaria la concentración de poder y es necesario el funcionamiento de la República de manera pura y concreta. Cuanto más complicados estemos con la crisis de salud, más necesitamos cumplir con la Constitución, más necesitamos cumplir con la República, más necesitamos cumplir las reglas. De esta situación salimos cumpliendo las reglas y denunciando a los que se aprovechan de la pandemia para sacar un beneficio propio. Se llame doctor Mühlberger vendiendo una cura que no existe, se llame Amado Vudú saliendo en libertad y generando un descalabro inimaginable en todo el sistema penitenciario de la República Argentina, o se llame Cristina Kirchner, mandando a sus adláteres a eliminar la investigación en su contra por parte de la Oficina Anticorrupción. Ya retomamos, Lucía, pero dame una línea, dale. Sí, aparte tenés que tener en cuenta otras cosas, digo. La Oficina Anticorrupción hoy se retiró de 2 causas claves. Lavado de dinero contra Cristina Fernández de Kirchner, sus 2 hijos, Máximo y Florencia. Pero hay que prestar atención a algo. El titular de la Oficina Anticorrupción anticipó que no es de la única causa de la que se van a retirar. Bueno. Cristina Kirchner tiene 9 causas elevadas a juicio oral, la mayoría de ellas en casos de corrupción donde la oficina es querellante, es acusadora. Cuadernos de las Coimas es una de ellas y obra pública también. Ahora hay que prestar atención a las próximas presentaciones, pero al menos en las causas por lavado de dinero ya no van a acusarla. Cambiemos un poquito de tema, o en realidad charlamos con alguien más. Dejemos por un lado, por un segundito la corrupción, hablemos de cuarentena, de cómo lo está viviendo. Oscar Martínez, bienvenido. Gracias por estar, gracias por aguardar. Te pido disculpas. Aparecieron muchas cosas de último momento que fueron estirando un poquito el programa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien. ¿Cómo te va, Diego? Buenas noches a todos. Hola, Nelson. Hola, ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Un gusto de verte. Qué gusto.
Qué gusto saludarte. Bueno, quiero cumplir con un pedido de tu amiga Berta, que al saber que ibas a estar en el piso e íbamos a estar en duplex, me dijo que te enviara sus cariñosos saludos. Muchas gracias, retribuíselo. Sí. Me encanta, me encanta. Berta, la esposa. Te está mirando. Me encanta, me Un encanta. beso, Berta. Me encanta cuando dos grandes así conversan y uno prescinde totalmente. Oscar, quiero saber cómo estás. Perdón, Diego. No, pero me parece espectacular, me parece espectacular. Siempre le digo a Nelson cuando estamos en Telenoche que viene Carlos Pagni, digo, hablen entre ustedes que es un lujo, igual que lo que está pasando ahora. Contame cómo estás vos, cómo lo estás viviendo. Y aquí estamos, Dieguito. La verdad que cada día es una porfía. Nosotros, Marina y yo, cumplimos hoy 60 días de reclusión. Wow. Porque volvimos una semana antes de Madrid, precisamente, una semana antes de que aquí se decretase la cuarentena, y teníamos que guardar los 14 días de reclusión preventiva sanitaria. De manera que desde el 13 de marzo a la noche que tomamos el avión, llegamos aquí el 14 de la mañana, hasta hoy estamos guardados. Salvo, hago algunas compras, muy poco, 1 o 2 veces por semana, Marina también, pero mayormente estamos en casa y no vemos a los amigos. Yo no veo a mis hijas, no veo a mis nietas, no veo a mis amigos, no. Y lo peor es que de todo, para mí por lo menos, es que no tengo el privilegio que tienen ustedes. De que salir. pueden seguir haciendo lo que les gusta y trabajar. Claro. Vos sabés que puedo trabajar. te quería preguntar sobre eso, Oscar, porque ustedes, los actores, los artistas en general, están en una situación muy delicada. Obviamente hay actores que han tenido en su carrera por ahí la posibilidad de ahorrar algún dinero y pueden por ahí atravesarlo de mejor manera, pero hay muchos actores Sí. que viven de su salario, que viven al día. Y la verdad que los teatros, los cines, las producciones de ficción, está ocurriendo aquí en la televisión, toda una crisis enorme. Pareciera que es lo último que va a volver. ¿Cómo estás viendo la situación de los artistas? Y recién la describiste perfectamente, es desesperante. Es desesperante. Y como decías, y es lógico por otra parte, va a ser de las últimas actividades en volver a la normalidad, cuando finalmente se pueda volver a una suerte de normalidad que todavía no sabemos qué forma va a tener, ¿no? Cómo va a ser en realidad. Entonces, bueno, es un año prácticamente perdido. De hecho, yo estaba rodando una película, estábamos muy felices, y de un día para el otro la pandemia nos obligó a suspender el rodaje hasta nuevo aviso. Y desde entonces, bueno, digamos, como yo... A ver, este fenómeno no es solamente argentino, esto pasó en el mundo entero. En España se suspendieron los rodajes. Se estaban rodando más de 100 series para televisión. Wow. Y no sé cuántos rodajes de películas, los teatros obviamente cerrados. Y lo que decís es cierto, es muy poca la gente privilegiada dentro de la profesión que puede darse el lujo de aguantar un mes o un año de no trabajar. Así que es muy preocupante. Oscar, como te decía recién, estamos ahí con los tiempos tratando de acomodarlos todo para que sea lo mejor. Si me esperás 3 minutitos voy a una tanda y quiero preguntarte cuando volvamos, ¿qué es lo que más miedo te da? ¿Y qué es lo que más esperanza te da? Te doy el tiempo de la tanda para pensarlo y en unos segunditos conversamos. Oscar Martínez con nosotros, Nelson Castro, programa especial, así se dio. El coronavirus tiene información por todos lados. Ya venimos, no te vayas, dale, Oscar Martínez. Estamos acá, ya somos grandes, está Nelson Castro, está Oscar Martínez ahí aguardando. Yo no quiero, viste, hacer enojar a Oscar porque es amigo de mi papá. Y viste, cuando haces enojar a un amigo de tu viejo, viste, decís, no, después te retan en casa. Oscar, gracias por esperarnos. Había quedado pendiente, ¿qué es lo que más te angustia y qué es lo que más te esperanza de todo esto que está pasando? Me angustia la incertidumbre, me asusta obviamente la enfermedad, le tengo temor por mí, por mis seres queridos, por la comunidad a la cual pertenezco, por la humanidad en general. Me angustia pensar en el costo altísimo que va a tener esto en todos los órdenes y no poder todavía tener una idea al respecto. Sabemos que es alto, pero todavía no sabemos ni en vidas ni en términos económicos cuánto nos va a costar. Uh-huh. ¿Y te da miedo contagiarte, Oscar? A ver, un miedo razonable. Si no estoy paranoico con que me puedo enfermar, de hecho estuve en Madrid y en el momento difícil, digamos, ¿no? 2 días antes de que se cortase el rodaje ya había
había baile en Madrid. Claro. Estaba, por eso además se cortó el rodaje. Y en cuanto a, bueno, qué es lo que la esperanza o el optimismo muy moderado, tengo que decirlo, que tengo es que este golpe tan duro nos sirva para ser mejores, a la humanidad en su conjunto, ¿no? Que nos sirva para ser mejores, porque creo que es un antes y un después indudablemente. Tampoco sé en qué términos será esa toma de conciencia, pero me imagino que puede ser en varios planos, Creo que mucha dirigencia política va a ser severamente cuestionada y removida después de esto también, que van a tener que rendir cuentas en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en todas partes. El tema es, bueno, ¿qué va a alumbrar esto después como conciencia, ¿no? Si efectivamente va a haber un cambio de paradigma, vamos a seguir haciendo las cosas mal. Porque esto fue previsto, esto fue anunciado. Totalmente. La posibilidad de que esto ocurriese fue negada. Por ejemplo, países que nosotros envidiábamos, admirábamos, que de hecho, porque habían tenido conquistas muy importantes, países centrales de Europa, por ejemplo, venían reduciendo su presupuesto en investigación científica y en salud en los últimos 10 años. Bueno, ahora tendrán que explicar por qué. Increíble, ¿eh? Importantísimo esto que planteas. Acá Claro. Santi tiene una... Oscar, te quiero tiene Santi preguntar, una preguntita. discúlpame, ¿cómo te parece que van a evaluar acá la gestión de Alberto Fernández sobre este tema? Hablabas de Sudamérica, del mundo. ¿Cómo te parece que la gente está tomando esta conducción de la pandemia? Me parece que en términos generales hay una aprobación, porque ha dado resultado este famoso quitar la curva, ¿no? Ahora ha dado resultado y creo que todos sabemos que, digamos, tenemos condiciones para que el virus realmente sea tremendo en Argentina, ¿no? Tremendo. Por los barrios más humildes, por las villas, por el conurbano bonaerense, por la deficiencia del sistema sanitario que dejó de ser aquel que nos enorgullecía hace algunas décadas. Entonces, creo que en términos generales, por ahora, hay una aprobación generalizada, más allá de que esto no implique en algunos sectores el pensamiento crítico en relación a otros temas. Oscar, me quiero despedir con algo. Algunos de los cuales ustedes trataban recién. ¿No? Pero todavía el partido no terminó. Entonces, hacer futurología no se sabe lo que puede pasar. Vamos a ver. Totalmente, totalmente. Te decía que me quiero despedir con algo un poco más divertido, más tranquilo, más arriba. ¿Hiciste algo que no habías hecho nunca antes? Te cuento, tu amigo Alfredo Leuco barre, lava, cocina, hace compras por internet. El otro día hizo pepinitos agridulces. Te digo que ya me prometió que me iba a mandar. ¿Vos, Oscar, hiciste algo nuevo que no habías hecho nunca con esto de la cuarentena? No, porque la verdad es que, por supuesto, hacemos las tareas de la casa, porque, bueno, la persona que nos ayuda, una chica maravillosa que es empleada nuestra, obviamente no viene. Además, nosotros le pedimos, ni bien llegamos de Madrid, que no viniese. Por ella y por nosotros, pero en principio además por ella, porque aquí no estaba todavía decretada la cuarentena. Pero en realidad son cosas que yo he hecho. Vos ya hacías, claro. Todos los días. Gran cocinero, Oscar. Sí, cocino. Y después, bueno, las tareas de la casa, una vez las he hecho. Sí. Está muy bien, muy bien. Completito, Oscar Martínez. Mis padres, y me casé, vivía en un ambiente, así que obviamente lo limpiaba, y si tenía que limpiar el baño, limpiaba el baño, y si tenía que limpiar los vidrios, limpiaba los vidrios. Más de una vez, y he rasqueteado pisos y he hecho cosas. Ahora, bueno, venía pasándola mucho mejor y volvieron los viejos tiempos, pero lo hacemos. Sí. Gracias, Oscar, sos un fenómeno. Gracias por haber estado acá en el programa, por aguardar y entender todo. Te mando un abrazo grande. Un abrazo. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Oscar Martínez, uno de los actores más importantes, no suele dar notas, le agradecemos la deferencia. Gracias, Nelson, por estar aquí con nosotros.
lo digo públicamente porque se lo digo en privado también, no solamente es uno de los mejores periodistas, es uno de los mejores compañeros que vos podés tener para trabajar, así que gracias por estar acá. Gracias Lu, gracias Santi, mucha información. Nos estamos yendo repasados, pero me parece que va a estar todo bien, no se preocupen. Señores, nos encontramos el jueves que viene acá en Ya Somos Grandes. Gracias Royaz por la ropa, gracias a vos por estar del otro lado. Hasta la semana que viene, chao.